La consigna de esta semana fue: soy generoso cuando trato con afecto a los demás. Y en esta sesión de historia vamos a conversar sobre el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que va desde el año 1995 hasta el 2000. Para las elecciones del año 1995, convocadas por Fujimori, el entonces presidente vuelve a ser candidato. En esta ocasión, con su partido político llamado Cambio 90 Nueva Mayoría. En estas elecciones, Fujimori es el candidato principal, tiene muchos seguidores. Y el que tuvo algún intento de enfrentarlo fue Javier Pérez de Cuéllar. ¿Y quién es este señor? Era el secretario general de la ONU. El único peruano que ha ocupado ese puesto tan importante. ¿Qué significa ONU? Ya sabes, ¿eh? ONU, Organización de las Naciones Unidas. Javier Pérez de Cuéllar, con su partido Unión por el Perú. ¿Este partido existe hasta el día de hoy? UPP. No. ¿Lo has escuchado en las últimas elecciones? Sí. Su líder era Antauro Humala, el hermano del expresidente, quien intentó ser presidente del Perú en el año 95, Javier Pérez de Cuéllar, pero en esta ocasión las acciones de Fujimori, con la captura de los líderes terroristas, con el cierre del Congreso, con la mejora de la economía peruana, la gente estaba pero viviendo tranquila, feliz, superficialmente pero feliz. Entonces, en primera vuelta, ¿tú sabes lo que significa eso? Que en primera vuelta Fujimori obtenga más del 60% y Javier Pérez de Cuéllar un 30 y tanto por ciento, significó que toda la multitud, toda la población peruana, más del 50%, apoyaba a Fujimori. Y Fujimori se convirtió en presidente en primera vuelta. Entonces, cuando Fujimori vence, empieza su segundo periodo de mandato en este periodo. En el aspecto político, Fujimori va a controlar el Congreso, es decir, tiene mayoría parlamentaria. La mayor cantidad de congresistas van a ser de su partido, de Cambio 90. Entonces, las leyes que ponga Fujimori van a ser aceptadas por el Congreso. Y lo que haga el Congreso también va a dar beneficio a Fujimori. Van a trabajar de la mano el presidente con el Congreso. Lo que antes no ocurría, ¿te acuerdas? Por eso cerró el Congreso. Eso es un aspecto. El Perú va a trabajar coordinadamente. Pero por el lado negativo, lo que no veíamos era que detrás de esta imagen de presidente y Congreso ya se estaba haciendo cada vez más evidente la participación de este señor. Reconócelo. Ya está un poco mayor, pero sus facciones son casi las mismas. Vladimiro. Él es Vladimiro Montesinos, asesor del presidente. En muchas de las actividades realizadas por el presidente participó Vladimiro Montesinos. Siempre. Ya te expliqué más o menos cómo trabajaba él. Él decía, necesitamos... Pero ese quién era él. O sea, ¿qué era? Él era... William, ¿qué era él? Él era abogado, doctor y, ¿cómo se llama? Congresista. Abogado, militar y político. Entonces, él trabajaba de la siguiente manera. Cuando Fujimori requería algo, por ejemplo, en el aspecto educativo, Montesinos decía, no te preocupes, yo voy a hablar con el dirigente de tal región. Yo lo conozco, es mi amigo. En realidad no era su amigo. Pero como decía eso, Fujimori le dejaba todo el trabajo de, bueno, ya si tú lo conoces, tú encárgate. Y Montesinos, a pesar de no conocer a esta persona, iba y buscaba una entrevista con él.
Y decía, vengo de parte del presidente. Así de frente decía. Y la otra persona, pues lo recibía. Pues viene del presidente, entonces algo nuevo, algo bueno va a tener que decirme. Y empezaba ahí a tejer sus nexos, sus conexiones. Se hizo amigos. Y cuando no podía ser amigos, empezó a comprarlos, es decir, a darle dinero para obtener algún tipo de beneficio. A eso se le llama corrupción, porque está trabajando con el dinero del país. Si, por ejemplo, una empresa necesita hacer puentes, ¿qué empresa va a hacer los puentes? Vamos a poner acá 3 empresas. La empresa A, la empresa B y la empresa C. Ambos, todos los 3 quieren hacer puentes. Y Montesinos está acá. Dice, bueno, quien requiera mayor apoyo va a hacer ese puente. Negocia con la empresa para que entre ellos haya intercambio de dinero y ambos salgan beneficiados. Entonces, eso es corrupción. Es por ello que Montesinos, pues, amasó gran cantidad de fortuna. Cuando lo capturan a Montesinos y allanan su casa, su vivienda, encontraron relojes y collares, joyas, pulseras, anillos de oro. De oro. Así se crea el Servicio de Inteligencia Nacional, liderado por Montesinos. Fujimori le dio ese cargo a Montesinos, para que él, desde esta institución, pueda hacer las averiguaciones políticas, sociales, económicas, todo lo que sea necesario, y prácticamente, según muchos dicen, Montesinos era quien dirigía el país y no Fujimori. Entonces, comenzó lo que muchos conocen como la prensa amarillista, la prensa basura, lo llaman algunos. ¿Por qué? Vamos a ver. También compró a la prensa televisiva y radial. Fujimori delegó a Montesinos esta función, este cargo, y Montesinos empezó a comprar los medios de comunicación, es decir, le daba dinero a los dueños para que no pongan absolutamente nada negativo sobre Fujimori ni Montesinos. Nada negativo. Todo lo bueno nada más. ¿Y qué otras cosas podían poner? Por ejemplo, los programas para que la gente se divierta, como los talk show. Y así surgió esta señora abogada, se hace llamar la abogada del pueblo, Laura Bozzo. Está muy joven, de repente no la reconoces, que trabajaba de la mano con Fujimori, con Montesinos, Por y eso que que me parece vieja. ahora está más vieja todavía. Que en su ¿Pero Laura programa, Bozzo es de Perú? es peruana, claro, en su programa llamaba, convocaba, de manera obviamente fantasiosa, eso es lo que pasaba en su programa, no era real, pero lo hacía pasar como si fuera real, y presentaba supuestamente casos de la vida real, casos que ocurren, no sé, en un barrio, en una quinta, en alguna calle, ¿no? En una misma familia incluso, donde la gente ahí, los entrevistados, daban su discurso, la gente se solidarizaba con ellos y luego empezaban a pelearse, a ofenderse, y la gente se distraía. Y daban justo al mediodía, como quien está almorzando y ve el programa de Laura Bozzo, se distrae y no piensa en qué está ocurriendo con la política, con la economía, qué están haciendo con el dinero público, no se piensa en nada, simplemente se distraían, adormecían a la población. Todo eso forma parte del control de medios de comunicación. Ya sabes, ¿ah? Diarios, televisión, radio, todo lo de la época. En esta época, en el año 96, hubo se dio uno de los acontecimientos más complicados que vivió el país, y lo tuvo que afrontar el presidente Fujimori. El 17 de diciembre
se estaba realizando aquí, en esta casa, que es la embajada, la casa del embajador japonés, aquí en el Perú, una fiesta, era su cumpleaños. Aquí se reunieron más de 700 invitados, todos personajes importantes, abogados, políticos, empresarios, Profesor, ¿qué periodistas. son los regímenes? ¿Cómo? ¿Qué son los regímenes? No te entiendo. No, o sea, la crisis de los regímenes. Ah, rehén, ya ahorita vamos a explicar lo que pasó. Todos los invitados estaban acá celebrando la fiesta, el cumpleaños del embajador de Japón, cuando un grupo de 14 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru ingresaron a esta casa, ingresaron a la fiesta y secuestraron a todos. A través del miedo, con el uso de las armas y granadas, mantuvieron a los 700 invitados secuestrados. Ahí habían personajes importantes. Ahora, ¿por qué los mantuvieron secuestrados? ¿Cuál fue la causa? Bueno, ¿qué exigían estos terroristas? Lo que ellos querían era la liberación de otros terroristas que ya estaban presos y de su líder también, Víctor Polay Campos. Y una vez liberados, que los envíen a Cuba, donde iban a ser resguardados. El Perú, al día siguiente, según lo que dice Fujimori, al día siguiente de esta toma de rehenes, empieza a planear la operación militar Chavín de Huántar. Es decir, se empieza a preparar a los militares para que ingresen a esta casa y liberen a todos los rehenes. Como eran 700 rehenes, los terroristas empezaron a liberarlos, poco a poco. Al final, solamente se quedan alrededor de 74, 70 rehenes. Ahí pasaron varios días. Ahí pasaron la Navidad. Ahí pasaron el Año Nuevo. Secuestrados. Los terroristas empezaron a negociar también con los militares, con los encargados, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo se va a conseguir? Abastecer de comida a toda la gente, agua, porque estaban ahí. Estuvieron ahí casi 3 meses. Se les llevaba comida, medicina. Y en los táperes de comida le empezaron a colocar micrófonos. Los militares le colocaron micrófonos. De tal manera que la gente comía y se escuchaban las conversaciones de los terroristas y de los rehenes también. Ya había más información. De manera paralela, al mismo tiempo, se estaban construyendo réplicas de la casa, una réplica exactamente igual, con el mismo tamaño. Se usó el plano de la casa para construir una réplica y los militares puedan practicar ahí cómo van a ingresar. Si por el techo, por la puerta, por la ventana, alguna cámara escondida, algo. Empezaron a practicar. También hicieron réplicas en maquetas chiquitas, pero hicieron una réplica en tamaño real para que los militares practiquen. Entonces iba trabajando de las dos maneras, negociando y entrenando. Hasta que el 22 de abril del año 1997 se procedió con la operación Chavín de Huántar, porque los militares escucharon, sabían que todos los días esos terroristas empezaban a jugar fulbito en una canchita que estaba en la parte de arriba y se descuidaban de observar a los rehenes. Así que a esa hora era importante y necesario ingresar. Ellos lo hicieron a través de unos túneles que empezaron a cavar. Y la gente de los vecinos de alrededor colaboraron. Porque mientras cavaban los túneles, iba a haber bulla, iba a haber ruido. Pero la gente empezó a poner, justo en la hora en que iban a cavar los túneles, a subir el volumen de su música.
subían el volumen de su música. Así que ingresaron los militares después de casi 3 meses y esta operación se convirtió en una de las operaciones militares más exitosas del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque los 14 terroristas murieron y todos los rehenes quedaron vivos. Solamente uno falleció, pero no por la operación militar, sino por un paro cardíaco. Y bueno, lamentablemente sí, 2 militares fallecieron, pero solamente son 3 fallecidos en una operación militar con terroristas. Cuando esto se intentó hacer en otros países, por ejemplo España, Rusia, siempre moría mucha gente. Acá solamente hubo 3 fallecidos, por eso es una operación tan exitosa. Se le atribuye esta operación a los líderes militares de la época, Fujimori, y también, ¿por qué no?, a Montesinos. Según la ley, según la Constitución, un presidente solo puede gobernar por 2 periodos consecutivos seguidos. Es decir, Fujimori empezó su gobierno en el año 1990 y gobernó hasta el año 1995. Primer periodo de gobierno. Su segundo gobierno fue desde el año 95 hasta el año 2000. 2000. Excelente. Segundo periodo de gobierno. Por ley, ella no puede volver a ser candidato. ¿No ves que ya gobernó 2 periodos seguidos? Ya no puede ser candidato. Pero ojo, eso quedó establecido en la Constitución del año 1992. Aquí se dijo que solamente puede gobernar 2 veces seguidas. Y Fujimori, astuto, dijo, momento. No están entendiendo muy bien. Voy a interpretar la ley. Por eso se llama ley de interpretación auténtica. Esta ley fue lanzada en el año 92, dice. Por lo tanto, este primer periodo de gobierno no lo podemos considerar. Mi primer periodo de gobierno es considerado recién desde aquí, del 95 al 2000. Por lo tanto, sí puedo ser candidato desde el 2000 hasta el 2005. Este sería mi segundo periodo de gobierno. De esa manera, con la ley de interpretación auténtica, se permite otra vez, por tercera vez, la candidatura de Alberto Fujimori. Está listo, profesor. Y en el aspecto externo, por fin, después de muchos años y algunas guerras, mediante el Acuerdo de Brasilia, que ratifica el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, se sellan las fronteras de manera amistosa con Ecuador en el año 1998. Al fin. Presidente es del Perú, Alberto Fujimori, y de Ecuador, Yamil Mahuad. Acuérdate de hacer tu dibujo en esta sesión. Profesor, ¿puede